Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Agradezco a Paco la invitación que me ha hecho para iniciar el ciclo de conferencias y como ahora os iré mostrando, aquí ya en la presentación el título, os voy a hacer una introducción un poquito al esquema, ¿vale? Para que veamos en lo que va a consistir a grandes rasgos. El contenido es muy amplio, ¿vale? Os digo así. Pero bueno, yo voy a intentar hacer una síntesis para que podáis un poquito hacer una idea de todo lo que son la Iglesia oriental en su conjunto, ¿no? Y de la relación que hay hoy día ya entre Roma y esta Iglesia. Iniciaremos un poquito lo que será la ponencia, la introducción del Oriente Cristiano, que ahí es donde me detendré un poquito más, ¿vale? Para que dejaros claro todo lo que es los contenidos, los conceptos. Iniciaremos luego lo que serán las rupturas y divisiones, ¿vale? Que hubo en la antigüedad. Luego pasaremos un poquito para que veáis las tentativas de unión que ha habido. De hecho, se han producido uniones entre las iglesias. Dentro de la espiritualidad hablaremos un poco sobre las familias litúrgicas que hay en el Oriente. Os voy a presentar también lo que será el mosaico actual de iglesias orientales. En cuanto a las relaciones, pues bueno, aquí nos pararemos un poquito lo que será el movimiento ecuménico que se ha iniciado a lo largo de este siglo XX entre Oriente y Occidente. Y en el punto 7 veremos un poco los desafíos, retos, problemáticas actuales para estas iglesias, que son bastantes, ¿no? Son, como digo, puntos amplios, pero veremos algunas pinceladas. Y por último acabaremos con un balance y un inicio a unas reflexiones finales, para que me podáis plantear algunas cuestiones. Bien, pues iniciando por el punto 1, aunque antes de que os muestre la diapositiva, ¿qué se entiende por Oriente Cristiano? Bueno, pues como decía, es un contenido amplio, ¿vale? Y es una labor difícil e imprecisa lo que es intentar delimitar el concepto en sí mismo, ¿no? Es ambiguo y complejo. Se podría incluso decir que hoy día los orientalistas decimos que hay varios orientes cristianos, según el prisma o con que se mire o se aborde la cuestión, ¿no? Puede ser desde el punto de vista arqueológico, filosófico, geográfico, histórico, religioso, etc. Pero bueno, ¿qué se entiende por Oriente y Oriente cristiano? Bueno, Oriente en su concepción histórico-geográfica es la porción oriental del antiguo Imperio Romano, ¿vale? Y el Oriente cristiano sería donde se localiza toda una diversidad de cristiandades mejor conocidas como iglesias orientales, que pueden ser de distintas tradiciones, pueden estar en comunión entre sí, ¿vale? Y bueno, hoy día están constituidas como iglesias nacionales, locales, regionales. Estas iglesias, nos podríamos plantear, son exclusivamente las comunidades cristianas de Oriente o también las fundadas por Oriente en otras regiones del mundo. Bueno, pues en el pasado sobre esta cuestión no había unanimidad entre los autores. Históricamente la distinción en la Iglesia entre Oriente y Occidente se remonta a la división del Imperio Romano, ¿vale? En dos partes, oriental y occidental. Al principio esta división pues, fue de carácter puramente técnico y administrativo. Bueno, las iglesias nacieron desde los primeros siglos en Palestina, Siria, Asia Menor, Mesopotamia, Egipto, ¿vale? Y digamos los grandes centros fueron desde Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Desde ahí se formaron los 4 grandes patriarcados que ahora en Oriente, que ahora os mostraré, y uno en Occidente que fue Roma. Esto es lo que se llama la pentarquía, ¿vale? Gracias a la actividad misionera de estas primeras iglesias, bueno, pues el cristianismo se extendió incluso más allá de los límites del imperio romano, en Persia, Armenia, Georgia, Etiopía, etcétera, ¿vale? En la actualidad, ¿cómo definiríamos lo que se llama lo que es la expresión Oriente cristiano o iglesias orientales? Pues bueno, las iglesias orientales son las comunidades cristianas del Oriente y aquellas fundadas por el Oriente en otras regiones geográficas que siguen un rito distinto del romano. Lo que pasa es que, os muestro esto, que lo que es el concepto de Oriente cristiano va mucho más allá de lo que sería la extensión geográfica conocida como Oriente Próximo, que la tenéis aquí, ¿vale? En verde, claro, o Oriente Medio, o que ya incluiría también lo que sería el Oriente Lejano y la Europa del Este, ¿vale? Os podría aquí nombrar todos los países que
abarcaría lo que sería el Oriente cristiano si nos limitamos a, como digo, a enumerarlos. Por ejemplo, aquí tenéis una serie de países que desde Egipto, que aparece aquí en el fondo, hasta Europa del Este, Europa Oriental, Rusia y demás, que esto llegaría hasta la India, como veis, pues todo esto podría decirse que aquí tenemos presencia de iglesias o de cristianos de Oriente en todos estos países, ¿vale? Bien, con respecto a un poquito lo que fue, como os comentaba antes, la expresión del cristianismo, pues aquí tenéis, ¿vale?, hasta los 4 primeros siglos. Y lo que os decía de la división del Imperio Romano, aquí tenéis lo que es la parte del Imperio de Occidente y de Oriente, que Teodosio fue el que divide en dos partes el imperio con sus hijos, ¿no?, Arcadio y Honorio. Bueno, aquí tendríamos lo que sería propiamente la división del imperio, ¿vale? Y lo que os comentaba antes de los patriarcados antiguos, la llamada pentarquía. Las zonas de jurisdicción que la veis marcadas en colores, que son las zonas que controlaban dentro de estas zonas geográficas, ¿vale? Aquí también os lo muestro, por ejemplo, para que tengáis un poquito la idea. Y luego os voy a hacer referencia a lo que fue la ruptura y divisiones ya propiamente que ocurrieron en la antigüedad con esta iglesia. Es decir, cómo se forman estas iglesias orientales. Desde los comienzos del cristianismo, pues bueno, han existido disensiones en torno a la hora, digamos, de comprender, reflexionar lo que sería la figura del misterio de Cristo, en definitiva, ¿no? Si esas disensiones no llegaban a más, pues ahí se quedaba, ¿vale? Llegaban, digamos, a acuerdos en torno a cuestiones de fe y se ha terminado. Ahora bien, si persistían las disensiones, pues podría dar lugar a escisiones, es decir, separaciones. Hubo una serie de controversias, al principio, trinitarias, ¿vale?, arriana, macedoniana, que aquí os podría comentar mucho de esto, pero bueno, no nos vamos a parar, y que fueron condenadas por varios concilios iniciales de Nicea, Constantinopla, y esto no llegó más allá del siglo VII. Ahí terminaron, es decir, no provocó nada más. Se zanjó el asunto en los concilios. Luego hubo una serie de controversias cristológicas que fueron las que ya provocaron en sí mismo una serie de rupturas dentro de la Iglesia. Es decir, ya empezaron a partir del nestorianismo, que defendía Nestorio, monofisismo o monotelismo, empezaron ya grupos de iglesias a apartarse de la Iglesia universal. Y empezaron a formarse pues algunas comunidades por Oriente, directamente pues alineadas con la doctrina que ellos defendían. Hasta el siglo V, para que hagáis una idea, no había, fuera de esta herejía hoy día extinguida, no había, digamos, división. Es decir, la Iglesia de Cristo era una. Se entendía así. Desde entonces, pues bueno, hubo 3 grandes separaciones, que es lo que quería comentar un poco, entre las 2 grandes secciones de la cristiandad, el Oriente ortodoxo y el Occidente latino. 2 primeras de ellas tuvieron lugar en la primera mitad del primer milenio y la segunda ya a inicios del segundo milenio. La primera división de la cristiandad tuvo lugar en el Concilio de Éfeso, cuando se condena lo que fue la doctrina de Nestorio. Bueno, pues ahí tenéis, si lo hay en el mapa, los nestorianos, hacia donde ellos, digamos, empiezan a extenderse una vez que siguen esta doctrina de Nestorio. Son las iglesias de tradición caldea, para que ya os vayáis quedando con algunos nombres, ¿vale? Estas iglesias se desplazan, como os decía, hacia Oriente Medio, Siria, Persia, Mesopotamia, y ya salen fuera del control del Imperio Bizantino. Hoy día ya serían países de Irak, el Kurdistán iraquí, ¿vale?, Irán. La segunda separación se produjo en el Concilio de Calcedonia en el año 451, donde se condena el monofisismo, que esta doctrina herética defendía que había una sola naturaleza en Cristo, ¿vale? Estas iglesias, pues bueno, ya las seguidoras de estas iglesias, que se empiezan a formar también comunidades, se sitúan dentro de lo que será la tradición alejandrina, antioquena y armenia, ¿vale? El monofisismo se introdujo en Siria, en Egipto y a finales del siglo V también en Armenia. Los maronitas se sintieron seducidos por el monotelismo y formaron, digamos, bueno, se separaron en el siglo VII temporalmente de la Iglesia católica. Estos 2 grandes grupos de iglesias son conocidos como iglesias orientales antiguas o también iglesias ortodoxas orientales, o también lo que sería iglesias precalcedonianas. En este grupo incluimos las pre-efesinas, que es las que os decía antes, ¿vale?, nestorianos, que
habían seguido a Nestorio, que no son de rito bizantino. Para que os hagáis una idea, estas iglesias son orientales, ellas mismas se designan también ortodoxas, fieles a los 3 primeros concilios ecuménicos, pero no son las de propiamente rito bizantino, que ahora las trataremos. La invasión árabe en el siglo VII, pues bueno, favoreció que estos grupos cismáticos pudieran sobrevivir, digamos, persistir allí en el tiempo y en el espacio hasta nuestros días. Los cristianos de los otros patriarcados, como decía antes, ortodoxos propiamente, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, recibieron el nombre de melquitas, para que tengan un poquito de una referencia, seguidores del emperador, ¿no? En sirio significa Malco. Las iglesias que sí aceptaron el dogma de Calcedonia, el que antes os decía, sí se mantuvieron fieles a lo que se llamaría los 7 concilios ecuménicos después, ¿no? Estas se hacen llamar ortodoxas, propiamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor, las otras iglesias serían designadas como heterodoxas. Hoy día, como digo, no admiten ellos este apelativo. Reclaman para sí también el término ortodoxo. Estas 2 rupturas hicieron daño a la Iglesia, pero bueno, el mayor desgarro, la mayor ruptura de la cristiandad tuvo lugar en el siglo XI. ¿Vale? Ya este hecho fue precedido por una serie de rupturas temporales que hubo en el espacio ahí de 5 siglos, pues hubo nada menos que 7 rupturas parciales entre la Iglesia bizantina de Constantinopla y la Iglesia de Roma. Solemos señalar lo que es la fecha de 1054 como la fecha del Gran Cisma, ¿no? Conocido como Cisma de Oriente. Que aquí lo tenéis, ¿vale? En esta, digamos, sería la división que queda, o la jurisdicción que cada parte, digamos, cogió el control, ¿no? Roma, como lo veis ahí, en amarillo, y Constantinopla en morado. La otra parte que veis es la zona, digamos, donde ya el Islam tenía control sobre esa área, ¿vale? Bien, ¿cuáles fueron entonces las causas y hechos que provocaron este tipo de ruptura definitiva entre el Oriente griego y el Occidente latino? Bueno, aquí los investigadores suelen señalar muchas causas, ¿no? Que fueron abonando progresivamente pues, este alejamiento, ¿no? Y al final hecho rupturista. En primer lugar, hay que enumerar causas de tipo sociológico, político, otros subrayan, pues, bueno, consecuencias. Causas y consecuencias también, lo que serían históricas, psicológicas, rituales, lingüísticas, disciplinares, y también consecuencias históricas y disciplinares, doctrinales, que tuvo lo que fue como consecuencia esta ruptura, ¿vale? Os podía nombrar aquí, como decía, muchas causas que mellaron lo que fue ya la relación, ¿no? Fueron provocando ese distanciamiento. En cuanto a los hechos, ¿vale? Tendríamos aquí 2 personajes importantes que señalan los historiadores. Fue el patriarca Focio, que fue, digamos, como la antesala a la definitiva ruptura, y luego el patriarca Miguel Cerulario. Con Focio, pues bueno, hubo ahí un conflicto, una querella entre una elección, digamos, ilegal, o ilícita en este caso, de posiciones por parte del Papa y demás. Bueno, llegaron a enfrentar a Focio con Roma directamente. Él tuvo un acto de rebeldía hacia Roma y bueno, se ganó en una ocasión el favor después de estar depuesto, el favor del nuevo emperador, y claro, fue otra vez puesto restituido en su puesto, ¿vale? Pero al final incluso volvieron otra vez a destituirlo, es decir, por resumir un poquito el asunto, él quedó zanjado. Él ya murió solo, abandonado en un convento, quedó zanjado. Luego tuvimos otro fatídico encuentro entre otro patriarca, que fue Cerulario, como decía, que igualmente era también rabiosamente enemigo de Roma y atacó a la iglesia de herejía, igual que hizo Focio, ¿vale? De una serie de cuestiones heréticas ahí lo señaló. Pero bueno, la cuestión es que se intentó resolver, ¿vale? Aquí sí me detengo un poquito para que hagáis la idea. Intentó resolverse con delegados que fueron hacia Constantinopla, y allí, pues bueno, el patriarca no quiso, digamos, recibirlo, no quiso que oficiaran allí, fueron atacados o acusados de que celebraban con pan fermentado y demás, y bueno, con pan ácimo,
y porque es una diferencia que tienen ahí, ¿no?, entre Oriente y Occidente. Y aquí, pues, al final pusieron la bula en la Catedral de Santa Sofía y ellos volvieron a Roma. Entonces, a partir de ahí se asienta lo que sería, se consuma el hecho de la ruptura, definitivamente, ¿vale? Porque hubo una serie de excomuniones mutuas, tanto los delegados del Papa excomulgaron a Miguel, como Miguel también excomulgó a los delegados del Papa, ¿vale? Y hasta ahí sería la tercera gran ruptura que ocurrió en la cristiandad, entre las dos secciones, como decía, del Oriente ortodoxo y el Occidente latino. Ha habido posteriormente una serie de tentativas de unión, ¿vale? Es decir, siempre ha existido ese deseo de volver a restaurar la unidad perdida. Por un lado, la Iglesia de Constantinopla inició lo que fue sus relaciones con las antiguas iglesias orientales, que antes os comentaba, tanto nestoriana como monofisita, y la Iglesia de Roma igualmente también, ¿vale? Y entre ellas lo mismo. Ha habido una serie ahí de actos que ahora os comentaré. Por eso mismo la historia de las separaciones, pues también una historia de tentativas de unión, ¿no?, de esfuerzos por alcanzar la unión. Bien, pues bueno, en primer lugar, para que veáis un poquito lo que fueron, cómo se iniciaron este tipo de contactos, fueron las cruzadas los cruzados los que pusieron en contacto al Oriente con la Iglesia Católica Latina. En esta época pues ya se hicieron unas cuantas uniones, se produjeron unas cuantas uniones como maronitas, armenios, ¿vale? Y en la época medieval hubo dos grandes concilios importantes, que aquí tenemos lo que fue el concilio de Lyon, en el año, para que os hagáis una idea, en 1274, y después el concilio de Ferrara-Florencia. Bien, hubo una serie de uniones ahí, sobre todo en el segundo, en el que la Iglesia Católica estableció, como digo, una serie de uniones con otras iglesias orientales, pero bueno, los efectos no fueron muy duraderos, fueron efímeros, porque los motivos eran motivaciones políticas, lo que se apoyaron en estos concilios, pero en fin, algunas de ellas se mantuvieron, ¿vale? El concilio de Florencia, por ejemplo, firmó la unión con griegos, armenios, coptos de Egipto, los sirios de Siria y caldeos y maronitas de Chipre, ¿vale? Posteriormente luego se iniciaron una serie de uniones parciales ya en la época moderna, en Europa Oriental. Algunas de ellas eran los ucranianos en el sínodo de Brest y los rumanos en el sínodo de Alba Julia. Otras uniones siguieron a esta, es decir, que estas fueron, sobre todo la unión de Brest fue el modelo de otras, al igual que la unión de Usurot, ¿vale?, en la que se unieron ahí rutenos del sur de los Cárpatos. Os podría nombrar muchas uniones que se hicieron, como os digo, tanto en Europa Central, de ítalo-albaneses que llegaron al sur de Italia, de serbios, croatas, búlgaros, en fin, macedonios, Oriente y Levante Mediterráneo también, ahí tenemos caldeos en varios años, melquitas, armenios o sirios de Antioquía. En África también tenemos comunidades unidas, como pueden ser los coptos, etíopes y eritreos. Y después, en la India también se produjeron una serie de uniones en la costa del Malabar con los malabares. Y luego, posteriormente, ya más recientes, tenemos pues en este siglo ya con los malancares allí mismo, ¿vale? Bien, esto fue gracias, pues, sobre todo a la labor que hicieron los misioneros de varias zonas religiosas, y también gracias a lo que fue, pues bueno, Roma con la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, que ahí estuvieron sujetos durante varios siglos, a la que luego se unió otra congregación, que fue la Congregación Oriental, hoy día llamada la Sagrada Congregación de las Iglesias Orientales, que es la que se ocupa de todos los asuntos de esta iglesia unidas a Roma ya. Bien, aquí podría meternos en algunas terminologías, pero bueno, no quiero cansaros tampoco. Todo este tipo de movimientos pues se llamó lo que fue unionismo, es decir, que estaba promovido dentro de concilios en los que había formas de unión y acuerdos bilaterales. Luego, las uniones más recientes ya se han llamado con el término uniatismo, ya un término más despectivo en el que los ortodoxos señalan de esa manera como uniatas, como que se han unido a Roma de otra forma, de otro proceder que para ellos no es de su agrado, ¿no?
Bueno, más adelante hablaremos de otras relaciones cordiales que se han establecido ya entre las mismas iglesias orientales o las ortodoxas, o las mismas iglesias orientales con la Iglesia Católica, o incluso a lo que más nos interesa, que sería la Iglesia Ortodoxa de rito bizantino con la Iglesia Católica de Roma, ¿vale? Bueno, en torno a la espiritualidad, bueno, aquí podría comentar muchas cosas, lo que fue, cómo se fueron ya formando los ritos antiguos, los ritos litúrgicos orientales, lo que es el monacato, la vida monástica, que es una vida, digamos, muy profunda, muy desarrollada. Pero bueno, yo quiero centrarme mayormente en lo que fueron, como decía, las familias litúrgicas orientales. Aquí tenéis que, bueno, a la hora de hacer clasificación es también algo difícil. En este sentido, pues bueno, pues porque se pueden generar mucho tipo digamos, una amplia gama de listado en función de cómo se quiera utilizar los términos rito, liturgia, familia. A la hora de clasificar la Iglesia, normalmente se usa el término rito o liturgia. También se suele emplear la expresión familia litúrgica, que es la que aglutina todas las liturgias conocidas, que es lo que yo aquí os presento, para que veáis. El término rito, bueno, tiene muchas acepciones. La misma etimología es ambigua y su misma naturaleza designa, según los liturgistas, el modo de ejercer las funciones litúrgicas. Se diría aquí expresiones sinónimas: ritos orientales, liturgias orientales, todo esto podría ser sinónimo o equivalente. Por ejemplo, aquí tenemos algún autor que nos dice fuerte que el término rito significa el patrimonio oriental, histórico, litúrgico, teológico, espiritual y canónico. Pero esto más bien en Oriente, como decía. En Occidente está restringido más bien a los usos litúrgicos. En la actualidad, ya desde un sentido amplio, se tiende más bien a usar cada vez más la palabra tradición ritual o litúrgica, ya que en su acepción etimológica abarca un significado aún mayor que el término o vocablo rito. Incluye pues, el arte sacro, las costumbres, la piedad popular. Si hablamos, como veis aquí, de familias litúrgicas, pues tendríamos dos grandes familias litúrgicas. La familia litúrgica siria, y ahí tenéis lo que es la rama sirio-oriental, sirio-occidental, sirio-asiática. Y veis los ritos que cada rama incluye. Y luego tendríamos la familia litúrgica alejandrina, que en este caso incluye solamente, integra el rito copto etíope eritreo. Bueno, pues como os decía, teniendo presente los criterios antes descritos en torno a ritos y demás, hoy los especialistas, liturgistas, canónicos, dogmáticos, historiadores, preferimos hablar más bien de cuatro, en lugar de 4 o 5 ritos, de 5 grandes tradiciones, ¿vale? Alejandrina, antioquena, armenia, caldea y bizantina. Hay quien incluye lo que es el rito caldeo que veis ahí, al principio, pues dentro de la gran familia o la gran tradición antioquena, ¿vale? Bueno, a la hora, para que os hagáis una idea de clasificar las iglesias orientales, pues bueno, la división se puede establecer según 5 líneas distintas. Sería una línea histórica, según los 4 patriarcados antiguos que antes os comenté. La línea litúrgica, pues estas 5 grandes tradiciones: alejandrina, antioquena, armenia, caldea y bizantina. Y luego sería una división dogmática, que es la que yo me voy a detener un poco más. La división dogmática en función de la doctrina, lo que antes os decía, ¿no? Aquí tendríamos pues 2 grandes grupos, ya para ir aclarando conceptos. Por un lado, las comunidades unidas a Roma, comunidades orientales católicas unidas a Roma, que luego las veremos más adelante, y las comunidades separadas, es decir, desunidas de Roma, que no están todavía en comunión con Roma, dentro de las cuales se distingue lo que sería, bueno, la familia calcedonense, que sería la iglesia ortodoxa de rito bizantino, en las que haremos más hincapié, dentro del cual pues tenemos el grupo griego y el eslavo ruso. Y la familia precalcedoniana, que comprende las iglesias asirias y monofisitas. Hoy día ya se denominan más bien miafisitas. Si hacemos alusión a una línea eclesiástica, por ejemplo, pues tendríamos 5 grandes grupos, ¿vale? Si yo utilizara esta línea, os podría hablar, pues bueno, pues aquí tendríamos entonces, por un lado, la iglesia asiria o asirios, monofisitas, ortodoxos,
¿vale?, de rito bizantino, insisto otra vez ahí, orientales católicos, el Grupo Unidad Roma, y también orientales protestantes, que tenemos iglesias ya de la Reforma, surgidas de la Reforma en Oriente. La iglesia de la familia precalcedoniana, para empezar, dentro de las cuales pues tendremos también, como antes decía, las prefesinas. Aquí tenéis un pequeño esquema para que veáis un poquito, pues bueno, ahí tenéis cómo se divide, si esto más o menos se ve bien, desde el Concilio de Calcedonia, ¿vale? Todas las iglesias monofisitas, por un lado, que surgen, y ya antes en el Concilio de Éfeso, los nestorianos. Y los ortodoxos, como decía, aquellos que se mantuvieron fieles a los 7 primeros concilios ecuménicos de la antigüedad. Os presento, por ejemplo, dentro de la familia de la iglesia precalcedonianas, aquí, o de los 3 primeros concilios, el grupo copto de rito alejandrino, para que veáis ahí las que tenemos, pues iglesia copta, iglesia etíope y iglesia eritrea, el grupo armenio, de rito armenio, la iglesia apostólica, que tiene varios patriarcados en distintas capitales, en Jerusalén y bueno, en Alejandría. El grupo jacobita, que bueno, antes no comenté, pero lo digo ahora, fue en honor a Jacobo, el organizador de esta iglesia, lo que fue en Antioquía, ¿vale?, para los sirios. Y ahí tenéis también pues varias iglesias. La iglesia sirio-ortodoxa Malankar se sitúa en la India, ¿vale? Y dentro de las efesinas, de los 2 primeros concilios, pues tendríamos el grupo caldeo de rito copto, o sirio-oriental. Ahí tenemos 3 iglesias. Todas estas, ninguna, como decía, están unidas a Roma. Sí establecen relaciones con la Iglesia Católica Romana, pero no están unidas. La iglesia ortodoxa de rito bizantino, ya de la familia calcedoniana, reciben distintos nombres, para que también os hagáis una idea. Iglesia ortodoxa, propiamente, o iglesia oriental, o bien la iglesia de los 7 concilios ecuménicos. Bien, pues estas iglesias ortodoxas se dividen en autocéfalas y autónomas. Dentro de autocéfalas vamos a ver, como ya os estoy mostrando, los patriarcados mayores de la antigüedad y los patriarcados nuevos o menores que se han constituido posteriormente. Tenemos varias iglesias autocéfalas aquí, ¿vale?, en distintos países, y algunas de ellas, pues bueno, aquí hago referencia, dentro de Ucrania tenemos 3 tipos de iglesias. Una que está vinculada al patriarcado de Moscú, otra va por libre, autocéfala ucraniana, pero hay otra recientemente reconocida por el patriarcado de Constantinopla, en el que ha habido un conflicto entre Moscú y Constantinopla, porque Moscú no reconoce esa aprobación que ha hecho Constantinopla, o ese reconocimiento, y bueno, hay ahí también sus tiranteses, ¿no?, y sus diferencias. Pero bueno, esto ha habido ya en épocas pasadas también, rivalidad entre Moscú y Constantinopla, y luego vuelven otra vez a restablecer más adelante las relaciones. Y la iglesia autónoma, pues aquí os presento también otra serie de iglesias en distintos países ya. Hay comunidades en la diáspora, también lo que se llama, pues bueno, emigrados a otros países del mundo, ¿no? La iglesia ortodoxa fuera de Rusia, o la iglesia ortodoxa en América. En Europa también tenemos comunidades. Aquí en Francia tenemos pues una iglesia interesante llamada de rito occidental. Si ya nos situamos aquí en el grupo de oriental católico, porque de casi todas las iglesias orientales, antiguas u ortodoxas, pues bueno, hay iglesias unidas, como antes os comentaba, a Roma, ¿no?, que comparten, bueno, las mismas tradiciones religiosas, no tanto así las disciplinares, ¿no? Se agrupan en 5 grandes tradiciones, como aquí os muestro. La tradición alejandrina, tradición antioquena, tradición armenia, tradición caldea y tradición bizantina, que sería, o llamada también la iglesia greco-católica, sería el grupo más amplio que tenemos aquí. Bien, pues si yo tuviera en cuenta una última división, una 5ª división, la llamada la línea étnica, cabría, digamos, distinguir aquí 5 grupos que normalmente, bueno, coinciden con lo que son los 5 ritos, ¿no?, orientales, en armenio entre armenios, alejandrino con los coptos, etíopes, eritreos, antioqueno con los sirios jacobitas, sirios malancares, maronitas, o bien el caldeo con los asirios, caldeos, malabares.
El bizantino tiene ya, como aquí estáis viendo, pues varios subgrupos dentro de mayormente lo que son los países de Europa del Este, ¿no? Europa Oriental. Incluso puede haber otro tipo también de grupos étnicos a los que estén, pues bueno, también sean creyentes, quiero decir cristianos, y que puedan pertenecer a alguno de estos grupos, que bien sean caldeos, ¿vale? O bien pueden ser sirios, pero que pueden ser a lo mejor pues de otra etnia, drusos, yazidíes, etcétera. Mira, aquí os presento, pues bueno, un mapa interesante sobre los grupos étnicos para que os hagáis una idea de lo que puede haber repartido ahí en Oriente Medio, por todos estos países, mayormente, como veis, en Irán y Afganistán, ¿no? Irak también tiene, ¿vale? Y Siria. Bueno, yo antes hacía referencia a que íbamos a ver un poquito lo que serían las relaciones cordiales que se han establecido entre Roma y las distintas iglesias orientales y también entre ellas mismas. Y bueno, en el siglo XX fue verdad que fue cuando se inició un movimiento llamado ecuménico por iniciativa, digamos, tanto por un lado por el Patriarcado de Constantinopla, como por otro lo que fue la Iglesia romana, ¿vale? Intensificaron lo que fueron sus contactos con las iglesias orientales antiguas, inaugurando lo que se llamó los diálogos bilaterales o multilaterales, en busca de la unión. Pues, como decía, las mismas iglesias orientales iniciaron una serie de encuentros, inaugurando, digamos, lo que fue el diálogo oficial en el año, allá por el año 64, para que os hagáis una idea, ¿vale? De todos estos grupos que ahora os mencionaré, hay comisiones establecidas, digamos, hay comisiones oficiales en las que varios teólogos, por parte de una iglesia, pues normalmente la Iglesia Católica son 30 especialistas, teólogos católicos, y por parte de la Iglesia Ortodoxa de Rito Bizantino, pues bueno, otros 30 miembros que se reúnen periódicamente y van, pues bueno, estudiando temas, digamos, que en los que hay diferencias, en los que hay distintos puntos de visión, ¿no? Las iglesias orientales antiguas, pues bueno, han establecido, para que también os hagáis una idea, contactos con otras iglesias que no son propiamente la Iglesia Católica ni otra iglesia ortodoxa, sino también con los anglicanos o veterocatólicos, establecieron también contactos. Parándonos un poquito en lo que fue cómo establecieron la Iglesia Ortodoxa de Rito Bizantino sus relaciones con Roma, pues fue por allá en el año 64 en Jerusalén, con un encuentro que tuvo lugar entre el Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Ahí iniciaron ya lo que fue el diálogo de la caridad. Cuando concluye el Concilio Vaticano II, hubo digamos, un acto oficial en la sesión de clausura en el que fueron canceladas simultáneamente pues, las excomuniones recíprocas que se hicieron, ¿no?, en el año 1054. ¿Vale? Tanto en Roma como en Constantinopla hubo este acto, ¿no? Y así de esa manera iniciaron ya lo que fue el diálogo común, ¿no? El diálogo formal, como decía, se estableció en el año 1979, con la constitución de la Comisión Mixta Católica Ortodoxa, y ya en Patmos, Rodas, iniciaron oficialmente los diálogos en 1980. Este diálogo, como os decía, ha sido bastante fructífero, prolífero, en el sentido de que, bueno, han llegado a bastantes acuerdos, a numerosos e importantes acuerdos, y que eso, como os decía, enfrentaban a la Iglesia desde los tiempos de las divisiones y han generado bastante literatura. A ver si tengo por aquí algo. Bueno, esto os comentaré ahora después. Se han llegado a acuerdos en temáticas de distinta naturaleza, como cristología, misterio de la Iglesia o incluso los sacramentos. Yo quisiera ahora comentar un poquito lo que fue o lo que hoy día es los desafíos y las problemáticas actuales que tienen estas iglesias. Ahora, ya en la época en la que estamos, en la época moderna en la que estamos, contemporánea, se abre una etapa nueva para la Iglesia. Todo esto, como decía antes, está marcado por el movimiento ecuménico, e incluso también pues con retos, desafíos del pasado y actuales, antiguos y nuevos que tienen que afrontar esta Iglesia. El mayor reto que tienen hoy día las iglesias, pues, es precisamente la migración, a la que se ven abocados estos cristianos de Oriente
a emigrar por distintos motivos, pueden ser distintos motivos de distinta naturaleza, pero mayormente los conflictos internos que tienen en todos estos países. Ya sabéis, aquí si no sabéis, pues os comento que hay guerra interna en toda esta zona de Oriente Medio, en Siria, Irak y demás, sobre todo con los grupos fundamentalistas a partir de lo que fue la primavera árabe. Y estos grupos fundamentalistas pues han perseguido a minorías, particularmente a los cristianos de todas estas zonas, que se han ido, pues bueno, o bien desplazando hacia zonas más seguras de Oriente, o bien incluso han emigrado a otros países ya, como es en Europa, ¿no? En el Kurdistán, sí comentaros que tenemos un bastión fuerte ahí de cristianos que están bien protegidos y demás. Y luego tenemos otro tipo de campo de refugiados, pues en Jordania, como quería mostraros, aquí. ¿Vale? Aquí tenemos, pues, para que veáis lo que son los refugiados sirios, cómo se mueven por estas zonas de Oriente Medio. ¿Vale? Aquí solamente figura Oriente Medio, aunque, como decía, muchos grupos emigran hacia Europa también. ¿Vale? Es uno de ellos. Conflictos, tensiones ha habido aquí en Oriente Medio pues desde la época de los grandes imperios que dominaron la zona. Hay muchos grupos, como decía antes, muchas etnias. Y, pues bueno, unas luchan por territorio, otras luchan por petróleo, o otros intereses económicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay rivalidades, como decía. Y aquí mayormente, claro, la cuestión está en que están en mitad de una masa de musulmanes muy amplia, ¿no? El Islam domina toda esta zona de Oriente Próximo, Oriente Medio. Y ahí, digamos, pues tienen que desenvolverse lo mejor que ellos pueden, lógicamente, y bueno, y hacer una gran labor. Pues, pero en fin, como decía, todo este tipo de conflictos o guerras internas hace que haya una dispersión en Oriente. Es decir, que son arrancados de sus mismas raíces, donde culturalmente pues están asentados, tienen sus tradiciones, tienen sus iglesias, sus comunidades y demás, y su labor pastoral. Y bueno, estos grupos pues, son movidos o dislocados. Es decir, hay una dislocación de estos grupos y claro, y pueden venir a una zona de Europa donde son acogidos y demás, pero bueno, que nuestra cultura puede ser hostil para ellos en ese sentido, ¿no? Bien, sí deciros que los cristianos de Oriente es verdad que han tenido pues bastante influencia en todos estos grupos, en todos estos países musulmanes. Han hecho una gran labor incluso para componer los estados modernos. Ha habido ahí cristianos que han ocupado puestos importantes dentro de lo que son los gobiernos islámicos mayormente, ¿no? Pero bueno, ahora planteándonos la cuestión de qué pasa, digamos, con estos cristianos, con todo este tipo de movilizaciones que está habiendo, cuál es el futuro de los cristianos de Oriente propiamente en su tierra, pues bueno, ante esta cuestión, digamos, hay autores que se plantean, pues eso, que la cuestión de la posible desaparición, la descomposición que ya empezó hace tiempo, como decía, la están poniendo de manifiesto. Es verdad, ya hay gente que se está cuestionando, especialistas se están cuestionando esto, incluso de distintas disciplinas, ¿no? Hay quienes cuestionan incluso un futuro que puede ser incierto, no se sabe si los cristianos pueden seguir allí teniendo un cierto peso como en algunos países, lo que es en Siria o en el Líbano, los maronitas, o bien hay quienes piensan que sí, que tienen un futuro esperanzador, ¿vale? Todavía que su labor es muy importante, de educar, evangelizar, comunicar la fe, en fin, que son una esperanza para Oriente Medio. Bueno, habría que reconocer, como decía, que han hecho una gran labor, han sido importantes tanto en la vida social, económica, política, y han aportado sobre todo una riqueza cultural pues incondicional, diría yo, a la cultura árabe. Si nos cuestionamos, bueno, ¿cómo sería entonces, qué podríamos hacer o de qué manera los cristianos podían tener, como digo allí, una vida tranquila, vamos a decirlo de esta manera? Pues bueno, el mantenimiento fructífero u óptimo de estas comunidades, en este caso, correría a cargo de los gobiernos, es decir, que estuvieran protegidos por los gobiernos locales, ¿vale? La Santa Sede también puede hacer como una diplomacia
que desplegar allí también interesante, aunque está, pero como digo, Roma nunca ha abandonado a los cristianos de Oriente, en particular a las Comunidades Unidas, y la diplomacia, como digo, vaticana va a estar ahí. Ahora, antes había protectorados, que antes no he comentado, pero que había protectorados, sobre todo Francia, en la zona de Levante y Oriente Medio. Pues bueno, Francia también está ahí, digamos, acogiendo a muchos cristianos de Oriente y tiene, pues bueno, relaciones diplomáticas con algunos países, los que pues fueron dominantes en aquel momento, ¿no? Rusia parece ser un nuevo actor que entra en escena aquí en Oriente. Y también haría falta, pues digo yo, un mayor diálogo entre las distintas religiones que hay allí presentes en esta zona y también entre los ambientes políticos e instituciones que hay allí públicas, ¿no? Y bueno, antes os quería plantear aquí, para que veáis la población de cristianos de Oriente, un poquito aquí, que os hicierais una idea, en porcentajes cómo está más o menos distribuida. Como veis ahí en el Líbano es donde hay mayor presencia de cristianos, ¿vale? En Israel tenemos también, en los lugares santos, Israel-Palestina, y en Siria, ¿vale? Irak, como antes comentaba, sobre todo en la zona norte, el Kurdistán iraquí. Y yo también os presentaba una población aquí de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala, para que veáis, no está la parte de Europa Oriental, pero para que veáis un poquito en cuantía, en millones, pues bueno, cómo están ahí distribuidas, ¿no? Son datos que, bueno, no están actualizados, pero es de hace pocos años. Y aquí tenéis por último lo que os decía de las migraciones, ¿no?, que se han producido en esta zona. Para finalizar, pues bueno, ¿qué sería un balance y reflexiones finales que podríamos hacer en torno a todo el entramado que he comentado de iglesias orientales que hay en Oriente, por decirlo ampliamente, ¿no?, en el Oriente cristiano? Ya os decía que el concepto de Oriente cristiano es difuso, es ambiguo, pero bueno, no deja de ser un concepto que encierra en sí mismo una riqueza única, excepcional dentro del cristianismo mundial y de la Iglesia universal. A la hora, como decía, de hacer una clasificación de la Iglesia, habéis visto pues, el amplio abanico que hay. Y bueno, parece que nunca llegamos a hacer una clasificación satisfactoria, y para intentar hacerla, como decía, se pueden utilizar distintos criterios, o bien recurrimos al criterio ritual, al criterio doctrinal, étnico-nacional, o el jurídico, o el de comunión, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia esta pre-efesina no están en comunión con ninguna otra iglesia. Las otras sí, la iglesia monofisita del otro grupo que os presenté aquí, sí están en comunión entre ellas, ¿vale? Las iglesias precalcedonianas, ¿vale? Este grupo alejandrino, armenio y antioqueno sí están en comunión. Haciendo alusión a estas divisiones que se provocaron en la antigüedad, han sido unos, digamos, de desgarros sangrantes, sí es verdad, pero no son insuperables, ¿vale? Este tipo de divisiones pensamos que se pueden, en fin, solventar, ¿no? Es decir, que podíamos seguir trabajando para que lógicamente se pueda declarar lo que es la unión de las iglesias. Ahora somos más conscientes que es verdad que los cristianos de Oriente y Occidente conservamos un patrimonio común, por lo menos hemos llegado a percibir que tenemos un mismo depósito de la fe. Y lo que realmente enriquece, pues bueno, el patrimonio común es una serie de tradiciones, tanto en Oriente como en Occidente, y costumbres que tenemos, ¿no? Hay quienes piensan que incluso, por ejemplo, este tipo de iglesias tendrían que digamos, si vuelven a la iglesia, en fin, solo si vuelven a la iglesia madre se puede esperar que las iglesias desunidas vuelvan a florecer, es decir, a ser como antaño fueron, ¿no? Incluso, diría yo, a expandirse otra vez. Porque allí donde, por ejemplo, en Francia, como decía, la iglesia esta que se ha establecido en París, pues ha tenido conversiones, o incluso de los mismos miembros que aportan de los mismos feligreses que aportan nuevos miembros a la comunidad. Se puede ir extendiendo en un radio de acción que tenga la iglesia, ¿no? Ciertamente se ha recorrido un camino muy importante para que os hagáis una idea con el movimiento ecuménico, ¿vale?
es un movimiento que está contribuyendo a ello, lo que es el diálogo ecuménico. Todavía queda un camino por recorrer, sí es verdad, pero ya un camino, como digo, sin marcha atrás. ¿Qué es lo que deseamos aquí? Pues bueno, aquí yo quisiera dar a entender que, bueno, en el año 2054 se celebraría el aniversario, entre comillas, sería el aniversario de la época de la división. Yo espero, y otros tantos esperamos, que esta desafortunada división pues, pueda tener su fin, precisamente, si no antes de este año, por lo menos ese mismo año que se pudiera incluso declarar oficialmente la unión de Roma con estas iglesias orientales, sobre todo lo que decía, la familia calcedoniana de la iglesia ortodoxa de rito bizantino, ¿vale? Y de esta forma, pues bueno, se podría declarar el retorno a la unidad plena. Todavía, como os digo, queda un trabajo por delante por hacer por parte de los ecumenistas y demás teólogos y especialistas, pero bueno, ahí estamos en la tarea. He resumido todo esto mucho para que bueno, os hagáis una idea. Yo quiero ahora que abramos un turno de preguntas, si queréis, o si algo no ha quedado claro, un poquito para comentároslo mejor, ¿vale? Y gracias por vuestra presencia, por vuestra escucha. Y bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y espero, bueno, que podamos vernos más veces, es decir, que yo pueda en otro tipo de conferencias, ponencias, comentaros ya aspectos más concretos de esta iglesia, que puede ser dentro de las liturgias, que es un campo amplio, o bien de la teología, que no he tocado en absoluto, ¿vale? Pues muchas gracias a todos.